Este lunes nos toca hablar con Fabiola Soca, cantante, compositora muy conocida por todos ustedes. ¿Qué tal, Fabiola? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, Fabiola, buenos días. Aquí expectantes ante la visita de León 14. Sí, Fabiola, estamos con muchos contenidos relacionados con esa visita que iremos aquí contando en la Alpispa. Y contigo queremos hablar hoy de un asunto siempre interesante, como no, y hoy nos propones hablar de la musicografía Braille. Sí, la verdad que esto era un programa que teníamos pendiente hace tiempo y yo creo que es algo muy interesante. Y si me permiten, sin más, para que sea él el verdadero protagonista de esta sección, presento al invitado que tenemos un invitado de lujo, muchachos. Venga, pues preséntanoslo, adelante. Venga, camarada. Pues tenemos con nosotros a mi queridísimo amigo Enrique Sáenz de Murieta. Y este caballero, que lo es con todas las letras, yo precisamente pues lo conocí a través de unos temas que tenían que ver con nuestros perros guía, porque él fue por mucho tiempo representante de las asociaciones de usuarios de perros guía en el patronato junto con la Fundación 11 del Perro Guía. Y bueno, era un portavoz magnífico, una persona muy facilitadora, dialogante, con mucho nivel de trabajo, de responsabilidad. Él ha ocupado también puestos de jefatura en la ONCE y ha hecho cosas muy, muy importantes, además en un departamento de tecnología y de innovación. Y además es músico, es guitarrista. Y nosotros nos conocimos en unas jornadas, aunque habíamos escuchado hablar de recíprocamente, bueno, sobre todo yo de él, pero nos conocimos en unas jornadas de musicografía y yo le comenté que yo cuando estudié la carrera de composición en el conservatorio, nunca tuve un profesor de musicografía Braille. Para que ustedes se hagan una idea, yo tenía una profe vidente, con la que empecé desde los 3 4 años a estudiar y descubrimos el sistema de musicografía Braille entre las dos, poquito a poco, ¿no? Lo cual fue bastante duro. Y hubo muchas veces que yo, en muchas ocasiones, me planteé dejar la composición porque nunca pude tener un profesor, al no haber estudiado en los colegios de la ONCE, donde sí, en esos colegios sí que los niños ciegos tenían oportunidad de estudiar musicografía como tal, pero como ese no fue mi camino y encima vivía en Canarias, pues la verdad que fue bastante duro lo del tema de los estudios de música. Y Enrique, cuando le conté todo esto, me dijo, eso lo vamos a solucionar. Y yo, a través del teléfono, o sea, por teléfono, él me enseñó musicografía. Vaya. Y yo le debo a Enrique el placer de poder coger una partitura en braille y poder interpretar pues muchos más símbolos y poder leerla por mí misma. Así que imagínense lo importante que es esta persona en mi vida y porque no voy a seguir hablando porque ya me lo pidió él que no lo hiciera, pero podría contar 1000 cosas porque es un facilitador y de verdad que un amigo como pocos puede tener uno en la vida. Qué bien. Enrique. Buenos días. Buenos días. Es usted Enrique, el amigo de Sí, el amigo sí, de sí, Fabiola. sí. No, pero es muy exagerada. Bueno, ya la conocéis. Bueno, No, es muy exagerada no tiene agradecida, nada. es muy agradecida ella, ¿eh? Sí, Y la sí, entendemos efectivamente. y nos ponemos en su lugar y la entendemos perfectamente, lo que nos cuenta cada lunes que viene por aquí Fabiola y concreto lo que acaba de explicar, pues nos podemos poner en su lugar y ver también las dificultades que, ¿no?, que ella y otras personas como ella puede tener, Enrique. Por tanto, entendemos ese agradecimiento que Fabiola ha hecho, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, lo que pasa es que fue muy fácil porque yo lo que hicimos fue tener los dos el mismo libro, un libro de música en braille. Elegimos un libro que creo que era uno de Bach y de música para tecla. Uh-huh. Y entonces pues eligió ella una obra, creo que era una fuga, y venga, entonces empezamos con todos a ver juntos la partitura. Por teléfono da igual, porque ella estaba en su casa, yo en la mía, y teníamos la misma partitura y hablábamos y bueno, pues en 3 o 4 sesiones, como ella sabía también bastante y tiene una capacidad de aprendizaje muy grande, pues aprendió enseguida. Bueno, tú deja de hablar de mis capacidades y bueno, vamos al turrón, que hay un montón. Enrique, bueno, podríamos hablar con él, no un programa, en muchos programas, porque tiene muchas cosas que contarnos y si les parece vamos Venga, a ir vamos. desgranando esos apartados de cosas que nos va a contar, que es una maravilla. Uh-huh. Venga.
Pues Bueno, pues Bueno, empezamos. preguntamos si le parece sobre cómo aprendían música las personas ciegas. Sí, bueno, las personas ciegas antes de la musicografía Braille, yo creo que básicamente aprendían de oído. Y digo creo porque, bueno, hemos leído varios libros, varias fuentes, entonces unos dicen unas cosas y otros matices diferentes, pero básicamente de oído, aprendían de oído. Había algunos sistemas de intentar escribir la música, pues se les ocurrió hacer pentagramas en relieve, pero eso era muy grande, muy aparatoso, muy costoso, no todo el mundo lo podía tener y luego era muy lento de utilizar. Y luego hicieron con las letras normales en relieve, con algunos signos adicionales, pero también era una cosa muy engorrosa y muy complicada para el tacto y que no tuvo ningún éxito. Y Ujú, básicamente se aprendía de oído. ujú. Entonces, a partir de Luis Braille, que yo ya sé que lo conocéis en el programa porque yo lo suelo escuchar y Fabiola ya he oído que habéis hablado de Luis Braille, Sí. que fue pues a un principios del poquito. Un siglo, poquito. un poquito, ¿no? Pues a principios, en el 1809 creo que nació, pues en el 1929 ya le estaban animando sus alumnos y sus compañeros, porque él era músico también, a que hiciera con el mismo código que se utilizaba para las letras, o sea, los 6 puntitos, que son muy adecuados para que el tacto los perciba con mucha claridad y con mucha nitidez, pues hacer un código para la música, para pasar lo que es un pentagrama en este otro código. Entonces, pues a partir de ahí tuvo sus avatares, 1829 pero eso que se fue. coló una erratilla y Sí, sí. ujú. Entonces, pues eso, antes de oído y a partir de ahí ya se podían leer partituras y también la persona ciega podía escribir sus partituras, el Ujú. músico ciego. Enrique, ¿y cómo es el proceso de transcripción de partituras a Braille en España? Pues el proceso de transcripción aquí es una de las cosas que mejor atiende la ONCE en relación con la música, porque hay un departamento dentro del servicio bibliográfico que se dedica a eso. Yo trabajé los últimos 10 o 15 años antes de jubilarme en ese departamento, eso siguen mis compañeros. Y la verdad es que hay o sea, el servicio es que las personas solicitan, los músicos ciegos solicitan la partitura. Entonces, los que son profesionales, como Fabiola, por ejemplo, o son estudiantes que están estudiando en un centro reglado, un centro oficial, tienen preferencia. Los que usamos la música como ocio ya, pues digamos que tardan un poquito más en hacer las partituras, la transcripción, pero también la hacen. Entonces, es una persona que ve, que sabe música, digamos música estándar, pentagrama, y ha aprendido la musicografía Braille, esa persona hace la transcripción. Hoy día se hace con un ordenador. Y luego, una vez hecha, una pareja de trabajo, digamos, de corrector vidente y corrector ciego, cotejan que eso esté bien, porque es bastante prolija la musicografía y es muy fácil cometer algún error, y un pequeñito error de un solo punto pues te lleva a que tengas un lío a la hora de estudiar esa partitura. Y entonces se corrigen todas las partituras nota por nota. Y luego se imprime en braille y nada, se le manda al usuario y a ser feliz con la partitura. Fabiola, sigue tú, Fabiola, con cuestiones que también No, te interesen a los bueno, demás. hay que decir que este proceso ya es mucho más ágil porque también hay ya muchas más partituras, libros, que cuando, por ejemplo, yo estudiaba. Ujú. Cuando yo estudiaba en los 80, la verdad que yo recuerdo haber estado un año con unas cuantitas partituras y tener que repetir el curso porque no llegaban a tiempo. Entonces yo siempre he sido una gran defensora del estudio de oído, que había profesores que decían, no, porque eso es, te coges vicios y tal, y bueno, yo creo que el oído y el adiestramiento auditivo es algo fundamental, no para un niño ciego, sino para cualquier niño que tiene que ser independiente del tema de las partituras. Una persona puede tocar una canción al piano sin tener una partitura y tocar de oído, Ujú. pero que esto de lo que estamos hablando es fundamental también, que un Claro. músico pueda tener acceso a una partitura, ¿no? Ujú. Sí, cada partitura que se hace para una persona que lo solicita se queda en la biblioteca, claro, forma parte de los fondos y, por ejemplo, ahora mismo para estudiar piano,
hay muchísimas, porque es lo que el instrumento que más se estudia, ¿no? Hay muchísima música, se podría estudiar sin necesidad de solicitar ninguna partitura porque hay mucha bibliografía para piano. Luego, claro, cada conservatorio en sus planes de estudios, pues a lo mejor pone la contemporánea, pero todo lo que es la música clásica del estudio del piano, está de guitarra también hay mucho, de violín, de lenguaje musical también, pero claro, hay métodos nuevos y a veces pues también hay que transcribir cosas nuevas. Ujú. ¿Y cuentan los niños ciegos, Enrique, con profesores formados en musicografía Braille en la escuela y en los conservatorios? Pues esto ahora mismo es una complicación porque ahora mismo no hay bueno, la ONCE tiene profesores para enseñar musicografía en España 5, uno en cada centro de recursos que tiene la ONCE, que hay en Pontevedra, Barcelona, Madrid, Alicante y Sevilla. Entonces, los niños que viven en estas ciudades, pues lo tienen una persona cercana que les puede enseñar musicografía Braille. Pero si no, la verdad es que lo tienen, son héroes. En Canarias, por ejemplo, entonces, complicado. Entonces, en Canarias, Enrique... Complicadísimo, pues Ya. está prácticamente igual que cuando te haga Fabiola. Lo que Creo sí que hoy puedo en decir, o sea, día, lo que pueden hacer es buscar, si hay alguna persona que casualmente nos escucha, vamos a hacer, como decís en la radio, la función está de servicio público, ¿no? Sí, Que se acerquen a la ONCE y alguna persona, algún jubilado que haya sido músico y que sepa música, por lo menos le puede enseñar un poco, aunque no sea una labor muy profesional, pero creo, le puede perdona enseñar Enrique, un que hoy poco en, lo que hoy en es. día, hoy en día sí que se puede solicitar, un niño puede solicitar ir a un cole de la ONCE y hacer unas jornadas, a lo mejor no estar internado en el cole porque ya no existe eso, pero puede solicitar a lo mejor aprender, pero pues, claro, yo por ejemplo a Sí, mí eso hacen ya me pilló pequeños, de mayor y sí, fue imposible. claro, y son pequeños cursos, o sea, son pequeños cursos que pueden durar 2, 3 días en verano, en vacaciones, aprovechan en vacaciones de las escolares para hacer cosas de ese tipo. Pero lo lógico, eso lo entenderéis todos, ¿no? Que cuando tú estudias música, que el mismo profesor que te enseña los conceptos teóricos de la música, te enseña a leerla y a escribirla. Entonces, la dificultad de un niño ciego ahora mismo es que tiene un profesor de música que le enseña los conceptos teóricos y luego el leerlo y escribirlo lo tiene que aprender en otro momento, en otra habla, que es mucho mejor que nada, por supuesto. Sí, pero es Pero duro, sí, es complicado. es un lío, es un lío. hablamos también, si les parece, desde alternativas, desde controversias. ¿Qué es el sistema Abreu? El sistema Hebreu fue un sistema que ideó un español, Abreu, no me acuerdo del nombre, Fabiola. Yo tampoco, mira que lo estaba pensando, pero no. Bueno, nos quedamos con el apellido. El, Sí. creo que este hombre nació en 1858 aproximadamente. Bueno, y de un sistema que en lugar de 6 puntos como el Braille, eran 8 puntos. Entonces, para la música, que la música es muy prolija y necesitas hacer signos dobles de 2 caracteres, incluso signos triples, pues con los 8 puntos no necesitas hacer signos dobles y triples, sino que con la combinación de 8 puntos podía hacer toda la música. Y en España ese sistema funcionó durante bastantes años, como 30 o 40 años, estuvo utilizando en la Biblioteca de la ONCE, hay partituras en ese sistema, y todavía está trabajando una compañera que de niña aprendió ese sistema y empezó a estudiar la música con ese sistema. Lo que pasa es que de España no salió, y entonces la fuerza del Braille en el ámbito internacional no dejó que este sistema Abreu, si Abreu hubiera nacido en un país potente, en Alemania, en Estados Unidos, a lo mejor Ya. se había implantado. Pero se quedó y bueno, ya ha desaparecido y es como un recuerdo histórico. Pero es un orgullo, amando como amamos a Luis Braille, no dejamos de sentirnos orgullosos porque este señor hubiera hecho algo que además era un sistema bastante plausible y bastante cómodo y ágil para la musicografía. Sí, sí. Ujú. Y les pregunto a los dos, a Fabiola, a Enrique, ¿qué aporta a un músico ciego el manejo de una partitura en Braille, Fabiola? Uy, pues a mí me ha aportado mucho disfrute, porque claro, yo ya digo, defendiendo como yo he defendido el desarrollo del oído, yo creo que la partitura te da muchos detalles de interpretación, no solo las notas, sino muchas cosas de dinámicas, de articulaciones. Y te da sobre todo la seguridad de que pues con el tiempo, yo que estudiaba mucho de memoria porque no me quedaba otro remedio, a falta de partituras tenías que buscarme la vida para poder seguir estudiando, ¿no?
hoy en día pues tener muchas cosas se te olvidan, y tener una partitura garantiza que sigas teniendo acceso a todo, ¿no? Al conjunto de la música como la concibió su autor, ¿no? Enrique. Hay una cosa, si permitís, que hay que dejar claro que o sea, las partituras en braille de música clásica, a lo mejor la música contemporánea de vanguardia, no, porque ahí todavía estamos un poco, es complicado incluso yo creo que para los propios músicos contemporáneos. Pero lo que es la música clásica, digamos, de siglo XX hacia atrás, en la partitura braille está todo, exactamente, o sea, exactamente no, de otra manera, pero todo lo que figura en un pentagrama, todo lo que el compositor escribió, todo llega al músico ciego a través del braille. Porque eso hay claro, profesores de música que no lo creen, piensan que el braille, bueno, pues que estarán las notitas y los deditos y nada más. No. El braille es importante hasta en los programas informáticos de edición y de todo. Claro. O sea, el braille, entonces, sin él no una podemos. Cosa importante es que por ejemplo, Joaquín Rodrigo, el maestro Rodrigo, todas sus composiciones las escribió en braille. Luego él se lo dictaba a un copista para llevarlo escrito en pentagrama a la imprenta, ¿no? Pero con el braille se escribe absolutamente todos los matices de la música, todas las circunstancias, todas las características de una partitura. Nos tenemos que ir, mira, están las señales. Un abrazo fuerte. Enrique Saiz de Murieta, gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Fabiola, también. Fabiola, ¿cuánto aprendemos contigo y con tus invitados? Sí, con ellos muchísimo también. Muchas gracias, Fabiola. Gracias. Adiós. Abrazo.